Bien chicos, esperando que se encuentren bien, vamos a tratar un tema en el área de ciencias naturales que son las manifestaciones de la actividad interna de la Tierra. Hablaremos hoy sobre los pliegues y fallas y también sobre los volcanes y los terremotos. Cuando hablamos de pliegues decimos que son la deformación de las capas geológicas con forma ondulada y surgen por consecuencia de la presión de las placas tectónicas sobre las rocas que en vez de fracturarse, una falla, estas se ondulan. Los pliegues son deformaciones del terreno que provocadas por las grandes presiones que soportan las placas. Los pliegues que se forman cuando las rocas que constituyen el terreno resisten las presiones sin romperse y pueden tener forma de bóveda o de cubeta. Dentro del mundo nosotros podemos ver ejemplos reales de estos fenómenos, de estas manifestaciones. Tenemos el pliegue de la isla de Creta que tiene rocas sedimentadas, que es el ejemplo que les presenté a continuación. El pliegue de Nueva Escocia con rocas metamorfósicas. Muy bien, las fallas son pues unas fracturas que se producen en el terreno que se forman como consecuencias de las grandes presiones que soportan grandes masas de tierra y que chocan entre sí. Estas fallas se perciben visualmente como unas líneas que muestran la ruptura de la corteza terrestre. También son asociadas a terremotos y volcanes debido a que la corteza roza e impacta contra otra masa de tierra. Las fallas son fracturas del terreno provocadas por las grandes presiones que soportan las placas. Las fallas se forman cuando las rocas no resisten la presión y se rompen, provocando que el terreno quede fracturado en dos bloques. Según cómo queden dispuestos los bloques, la falla puede ser normal, inversa u horizontal. En el ejemplo nos podemos dar cuenta de un ejemplo de las fallas. Encontramos allí una falla inversa. Al hablar de los tipos, nosotros tenemos la falla normal, que también es llamada directa de gravedad y se caracteriza porque el plano de la falla pulsa hacia el labio hundido y se genera como respuesta a efectos intensivos. Tenemos una falla normal. La falla inversa. En este caso, el plano de falla pulsa hacia el labio levantado y ocurre como consecuencia de los esfuerzos comprensivos. Ejemplo de la falla inversa. Falla de dirección. El pliegue, en vez de crear un desnivel, se desplaza hacia un lado, dextral o sinextral. La falla rotacional cilíndrica. La superficie de falla es aproximadamente cilíndrica como consecuencia del giro de uno de los bloques de falla en torno a un eje de rotación paralelo a la superficie de la falla. Y allí tenemos un ejemplo. La falla de giro de tijera también es con respecto a un eje perpendicular a la superficie. Hablemos sobre los volcanes. ¿Qué son? Son aberturas que comunican el interior de la Tierra con el exterior y expulsan los materiales del interior de la Tierra. Un volcán es una grieta de la superficie terrestre a través de la cual se expulsan de forma violenta materiales procedentes del interior. La expulsión de estos materiales es una erupción volcánica. Los materiales expulsados son lava, un material viscoso formado por rocas y fundidas, rocas en estado sólido, gases y cenizas. Allí podemos ver la imagen de un volcán. ¿Cuáles son las partes de este volcán? Nosotros podemos ver allí la cámara magmática. Esta se encuentra a grandes profundidades en donde se acumula el magma que se comunica con las chimeneas. La chimenea es el conducto para dar paso al humo y es el conducto por el que ascienden los materiales. La fisura eruptiva es por donde sale el magma a la superficie. El cráter
es la boca o abertura del volcán por donde expulsa la lava, cenizas y todos los materiales piroclastos. Es la abertura por la que salen al exterior los materiales del interior. Tengo el cono, que es la montaña o agrupamiento en forma cónica de lavas, cenizas y otras materias. Es la elevación del terreno que se produce en torno a la chimenea por la acumulación de lavas y ceniza. Es lo que le da el aspecto de montaña. Y la lava, piroclastos y cenizas es la acumulación de lava, piroclastos y cenizas expulsados por el cráter. Los productos volcánicos los encontramos como sólidos, piroclastos, fundidos como la lava, y los gases. Ahora hablamos sobre los terremotos. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Los terremotos o seísmos son las sacudidas o vibraciones fuertes de la superficie terrestre, provocadas por la tensión interna que soportan las placas. Allí podemos observar la imagen de un terremoto. ¿Cuáles son los elementos de un terremoto? En ellos encontramos dos: el epicentro y el hipocentro. El epicentro es el punto situado directamente encima del hipocentro de la corteza terrestre. El epicentro es la zona de superficie terrestre que se encuentra sobre el epicentro. En el epicentro se da la máxima intensidad del terremoto. El hipocentro o foco es la zona en el interior de la Tierra donde inicia la ruptura de la falla. Desde allí se propagan las ondas sísmicas. Es la zona del interior de la Tierra en la que se produce el seísmo. Allí nosotros podemos encontrar una falla, el hipocentro y el epicentro. Si el terremoto tiene su hipocentro bajo el fondo del mar, se produce un maremoto. Entonces el movimiento puede originar una ola grande o un tsunami. Pues nosotros tenemos conocimientos, ¿verdad?, en nuestro país y también en otros lugares del mundo en donde se han visto estas manifestaciones de las partes internas de la Tierra, por lo cual se han visto pues terremotos, maremotos y también erupciones volcánicas, que son manifestaciones del interior, de la actividad interna de la Tierra. Bien, también hablaremos sobre el sismógrafo. Sismómetro o sismógrafo es un instrumento creado por John Milne para medir terremotos para la sismología o pequeños temblores provocados en el caso de la sismología de exploración. Bien, allí tenemos el ejemplo de un sismógrafo, que es el instrumento que registra las vibraciones que se producen durante un terremoto. Este contiene un mecanismo que se dibuja una gráfica de forma continua. Si el suelo no vibra, el sismógrafo traza una gráfica en línea recta. Si se detectan vibraciones, estas se reflejan en la gráfica. Este apartado en sus inicios consistía en un péndulo que por su masa permanecía inmóvil debido a la inercia, mientras todo a su alrededor se movía. Dicho péndulo llevaba un punzón que iba escribiendo sobre un rodillo de papel puntuado en tiempo, de modo que al empezar la vibración se registraba el movimiento en el papel, constituyendo esta representación gráfica denominado sismograma. Y allí pues tenemos un ejemplo del mismo. Muy bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido interesante. Nos vemos la próxima clase.